Muy buenas y que Dios les bendiga a todos. Esta iglesia lleva 3 días de fiesta solemne. 28, San Agustín. 29, Juan el Bautista. Y 30, Santa Rosa de Lima. De San Agustín hablamos en podcasts anteriores. Hoy corresponde a Juan el Bautista. Juan el Bautista realmente fue un predicador judío. Él tuvo rasgos mesiánicos, lo confundieron muchas veces con Jesús, pero incluso entre los judíos está considerado como un predicador. Algunas vertientes del judaísmo le han dado el calificativo de profeta. Pero no solo por el judaísmo, también es profeta por 3 religiones: el cristianismo, el islam y el bahaísmo, la fe bahaí. O sea, está considerado profeta por estas 3 religiones, pero también está considerado Mesías por el mandeísmo. Mucho se ha hablado con que Juan el Bautista e incluso Jesús tenían relación con el movimiento judío de los esenios. Esto se sostiene y lo veremos después, pero en Cristo no parece que los esenios hayan tenido un influjo muy grande, porque realmente muchas de las prédicas de Cristo van contra los esenios. Siempre he dicho que habían 4 partidos políticos en Israel y eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, que eran un grupo guerrillero prácticamente. ¿Qué sucede? Había en aquellos momentos de Juan el Bautista un gran auge de los esenios. Por eso es que dicen que pertenecían a la secta, porque incluso era considerado secta. Ven que hemos hablado de las sectas, que sectas se han convertido luego en grandes religiones. Pues los esenios, aunque hoy no existen prácticamente, se ha tratado de rescatar, pero realmente podría haber sido una vertiente del cristianismo posterior, o cristianismo primitivo todavía guardaba algunas semejanzas con características de los esenios. Se ha dicho que Juan el Bautista y Jesús y la familia siempre estuvieron cercanos a la comunidad. Los manuscritos de Qumrán, hay múltiples puntos de contacto realmente con los mensajes cristianos. Por eso decía que los esenios se mantienen no como una secta de judaísmo, sino ya como una filosofía dentro del cristianismo posterior. No podemos descartar ni que Juan el Bautista ni que Jesús de Nazaret hayan tenido encuentros con los esenios, porque es que era muy popular el encuentro con los esenios, la disertación con los esenios, porque era una comunidad que estaba muy fortalecida en la época de Juan y en la época de Cristo. Recuerden que eran primos. Pero otros textos nos dejan pensando si realmente Juan pudo pertenecer a los esenios de una forma total. Habiendo visto este preámbulo, saben los que han leído la Biblia que el nacimiento de Juan el Bautista se produce precisamente por una revelación de un ángel, y esto aparece en Lucas. Nació su madre, Isabel, prima de la Virgen María, era estéril, una edad muy avanzada. San Lucas describe que mientras Zacarías hacía una ofrenda, recuerden el arcángel Gabriel, que parece que es el que le ha traído las noticias de los embarazos a la familia, se le aparece para anunciarle el hecho a Zacarías. Eso serían los tiempos de Herodes, rey de Judea. Y Zacarías pone la ofrenda, era de la clase sacerdotal de Abías. Y bueno, su mujer y él hacen incesantes oraciones por tener descendencia. Déjenme decirles, Zacarías tiene un linaje igual que el de María, porque desciende de la casta de Aarón, los descendientes de Aarón. Por tanto,
eran una familia justa ante los ojos de Dios, irreprochables en todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero Isabel era estéril y esto, aunque tuviese muy buena reputación, siempre era una fisura en cuanto al trato de los demás judíos que sí tenían hijos. Recuerden que no tener hijos ponía en duda la fuerza, la salud de la mujer, pero también ponía en duda la virilidad del hombre. Ahora, Zacarías ya tenía una edad avanzada, Isabel también. Sin embargo, Zacarías seguía siendo sacerdote delante de Dios, o sea, atendía el templo. Atendía el templo hasta que un día que estaba de turno en el templo, recuerden que en el templo no podían dejar el templo con un holocausto, había que estar allí permanentemente, estando de turno. Zacarías ejerce su función sacerdotal delante de Dios, le toca la suerte, según las costumbres judías, de entrar al santuario para quemar el incienso. Recuerden que el santuario tenía varias partes y Zacarías, al venir de la casta de Aarón, podía llegar hasta el final del santuario y así lo hace. Va a quemar incienso. Toda la asamblea permanecía afuera, solo entraba el sacerdote. Esto se ve reflejado incluso en el arte de nuestras iglesias y sobre todo de las iglesias ortodoxas, donde está el presbiterio en la iglesia romana y el iconostasio, donde está detrás del iconostasio se encuentra cuerpo y sangre de Cristo, la Sagrada Eucaristía. Viene siendo el Santo Santorum, por eso es que se dividen, como mismo se dividía el santuario de los judíos. Entra, el pueblo permanece fuera, comienza a hacer la oración, ofrece el incienso y se le aparece el ángel Gabriel. Cuando los ángeles aparecen, como yo siempre digo que no es bueno encontrarse un querubín en un callejón oscuro a altas horas de la noche, siempre lo digo como una broma, pero el problema es que el querubín, las personas piensan que los querubines son menores que los arcángeles o que los ángeles. No, los querubines son los que cuidan a Dios y lo cargan y lo llevan a... Hay un cuadro que se ve a Dios con un águila, el buey y unos ángeles que lo levantan. ¿Y por qué digo que no es bueno nunca encontrarse con un querubín? Bueno, pues porque los querubines fueron los que nos echaron del paraíso. Y cuando te le revelas a un querubín, pues el querubín te puede matar o te puede hacer algún daño. Entonces los querubines podemos decir que es la seguridad personal de Dios, y los arcángeles y ángeles son sus mensajeros. De ahí viene la palabra arcángel, mensajero. Pero cuando los arcángeles aparecen, no aparecen con figuras de niños, figuras de rosas, ni esta literatura posterior muy arraigada a los griegos, sino que cuando aparecía el ángel era un destello de luz, no se reconocía esa luz, que era lo que había, y esto le sucede a Zacarías. Bueno, tanto fue desconcierto de Zacarías. A la derecha del altar le ve el ángel. Cuando se gira, queda desconcertado, tiene miedo, y el ángel le dice, el arcángel Gabriel le dice: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Al que vas a llamar Juan. O sea, Gabriel le da este mensaje. Le dice que será orgullo, gozo y alegría, y que su nacimiento traerá una alegría para muchos, porque será grande a los ojos del Señor. Le dice además el arcángel Gabriel: no beberá vino ni bebida alcohólica, y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Aquí volvemos. María e Isabel son mujeres sacerdotes, porque fíjense, como dice, ya desde el vientre de la madre tendrá una bendición. Y aquí vemos el papel de la familia de María. María era prima de Isabel, por tanto tenía una casta sacerdotal. No eran ellas sacerdotes, pero estaban todo el tiempo reunidas con sus primos, con sus tíos, que eran todos sacerdotes. Y después el cuñado bueno, no viene a ser cuñado, viene a ser un primo postizo de María, que es Zacarías, porque es el esposo de su prima Isabel, también es sacerdote y de la casta de Aarón. O sea, Cristo no nace en una familia de personas que no tenían conocimiento de la ley. Por eso Cristo sabía tanto de la ley. Se dice que nunca ha ido a la escuela, y que como una persona que no ha ido a la escuela podía saber tanto.
¿De dónde lo aprende? Pues de la casa. Como dicen que Cristo no sabía escribir, sí sabía escribir, porque lo primero que dicen es que cuando llega la prostituta le escribe en el suelo. Y si escribe en el suelo es porque sabía escribir y se entendió lo que le escribió. Quiere decir que la formación de María con Jesús todavía no la hemos podido medir lo grande que pudo haber sido, porque Cristo nadie sabía de dónde, a qué escuela había ido. Y sin embargo hablaba la ley y se la sabía de memoria. ¿Por dónde lo iba a saber? Pues porque tenía una casta completa de tíos y parientes que eran sacerdotes. Por la parte de María, sacerdotes de Leví, y por la parte de su primo Zacarías, pues tendría de la casta sacerdotal de Aarón. El ángel le dice esto: desde el seno de su madre será bendito, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. San Lucas prosigue y dice que precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, el profeta Elías, que fue arrebatado a los cielos, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de lo justo, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, un poco que incrédulo, le dice al ángel: pero ¿cómo puedo estar de esto seguro? Porque yo soy un anciano y mi esposa es otra anciana también. Y el ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Pero ahora, por refutar mis palabras, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Porque no creíste en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Y el arcángel Gabriel le retira la palabra y Zacarías queda mudo. Esto lo dice el Evangelio de Juan. Y en efecto, Zacarías permanece mudo hasta el día de la circuncisión de Juan, cuando se va a poner el nombre del niño. La madre, Isabel, dice se llamará Juan. Todos miran, dicen: no hay ningún Juan en la familia. ¿Juan a santo de qué? Y el padre, que estaba mudo, Zacarías, toma una tabla y le dicen: escribe el nombre que le vas a poner a tu hijo, porque ella dice que es Juan. Y él escribe en la tabla: Juan. Y en ese momento se le abrieron los labios y el niño se llamó Juan. Juan, en el cristianismo ya vemos la formación que tiene Juan. Su padre, sacerdote por la casta de Aarón, y por la parte de su prima, digamos, María, casta sacerdotal de los levitas, y comienza a predicar en el desierto. Se dice que fue en el año 15 del imperio de Tiberio, y Poncio Pilato ya en ese momento gobernaba Judea. Herodes, el que le dice a Jesús: hazme un milagrito, como si fuera una gran risa, era tetrarca de Galilea. Su hermano Filipo era tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias era tetrarca de Abilene, y los sumos sacerdotes eran, ya los conocemos, que eran Anás y Caifás. Recuerden que la época de Juan el Bautista y la de Jesús es la misma. Cuando se trató de calcular el 19 de agosto del año 767, el año 13 después de Cristo, Tiberio sucede a Augusto. Estamos hablando de la época de la fundación de Roma. Y Lucas pudo contabilizar los años. ¿Por qué? Porque utiliza el calendario que nadie había utilizado. Y es el que se empezó a utilizar para los hechos bíblicos, que es el calendario sirio. Porque el calendario sirio no comienza el 1 de enero como el resto, sino, bueno, no como el resto. El 1 de enero comienza para el mundo cristiano, ya el mundo occidental, ya todo el 1 de enero, 31 de diciembre termina el año, 1 de enero se recibe. Pero el calendario sirio comienza el 1 de octubre. O bien se podía utilizar el calendario romano, que comenzaba en marzo. Pero esto no sabemos si se tuvo en cuenta el primer año de la sucesión. Cuando se calculan las fechas, se aproxima que el inicio de la actividad de Juan el Bautista sería en torno al año 28 de nuestra era. Pero esto realmente no se puede comprobar, porque se toma el calendario sirio, que comienza el 1 de octubre, y el calendario romano, que comienza en marzo.
Entonces, cuando se hace una comparación, ustedes saben, por las estadísticas se comparan 2 meses, se busca la media del mes, la media de los años basado en el principio de cada año, se llega a una media estadística, esa media estadística da en torno al 28 de nuestra era. Eh, Juan siempre ha, pudo profetizar realmente con una certeza, por eso es que es profeta, una certeza muy parecida a la de Isaías, cuando decía que el que de arriba viene sobre todos es el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla, el que viene del cielo sobre todos es. Cuando hablaba de Cristo, decía que el que de arriba viene sobre todos es, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. Pero el que viene del cielo sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio está puesto su sello que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no le da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas al que el Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y eso lo dice Juan, el evangelista. En esta época es donde se piensa que Juan el Bautista, por estas palabras y por otras que va diciendo poco a poco en su ministerio, que era un ministerio solo por el bautizo, se comparó con los esenios. Pero realmente cuando buscamos y leemos una y otra, no hay una relación directa con los esenios, porque hay diferencias, y diferencias notables, entre los esenios y Juan el Bautista. Porque Juan estriban en que los esenios, enfatizaban el estudio de la ley y de las escrituras. Pero Juan no enfatizaba el estudio de la ley en general de las escrituras, no lo hacía. O sea, Juan no es un hombre que predica en base a la ley y que predica en base a las escrituras. No. Juan cree en la predicación y el bautismo para la convención del pueblo. Por eso le dicen bautista. Y por eso es que no tiene rastro con los esenios en ese, que podríamos datar de que participó con los esenios de una filosofía plena. Los esenios leían la ley, después buscaban las escrituras y de ahí hacían una serie de interpretaciones. Juan no. Juan predicaba lo que se le daba, por eso es profeta, pero además creía en el bautizo para la remisión de los pecados. Juan, según los evangelios, y como todos sabemos, bautiza a Jesús en el Jordán. Esto lo dice Lucas, lo dice Marcos. Lo reconoce como Mesías según Juan Evangelista y Mateo. Y ese momento supone el inicio de las actividades mesiánicas de Jesús. Ahora bien, perdón, algunos autores señalan que sería más bien el arresto de Juan por parte de Herodes Antipas, el comienzo de la vida pública de Jesús. Aquí debemos hacer una salvedad. La vida pública de Juan el Bautista era muy superior a la de Cristo al principio. Porque Cristo predicaba una forma de judaísmo sectaria y cambiante en todo, revolucionaria, una revolución dentro del judaísmo, y Juan no. Por tanto, Juan tenía más discípulos que Cristo, y muchos discípulos de Juan van a Cristo, luego ven que Cristo no es igual que Juan y son los famosos discípulos que se alejan de Jesús, que lo dejan solo, porque realmente no entendían las enseñanzas de Jesús, porque muchas no iban acorde a las de Juan. Ahora, poco después, en el año 30, Juan es encarcelado y decapitado por Herodes Antipas en la prisión de
Maqueronte. Esto sucede, se dice siempre por la esposa, por la querida, que la madre le dice que le corte la cabeza y se la lleva a una bandeja y en esa fiesta se la lleva. Pero realmente eso no pudo ser el detonante como para que Herodes Antipas, que dicho sea de paso, Herodes Antipas era una persona ambigua, yo creo que una persona con rasgos muy paranoides, porque podía ser tan tirano como Nerón en Roma o ser una persona tan tonta como otros emperadores romanos que fueron realmente muy tontos. O como Nerón, porque Nerón era una persona con una irritabilidad y una violencia excesiva, pero también con un infantilismo y un nivel de idiotez realmente envidiable. Nerón fue un idiota sádico y realmente cuando hay una persona que es inculta totalmente, que además es un niño malcriado y es vamos a decirlo así, un tonto con poder, hay que tenerle más miedo que a un tonto con sabiduría. Porque hay tontos que tienen sabiduría. ¿Quiénes son los tontos que tienen sabiduría? Pues aquellos que se hacen los tontos y después crean cosas muy grandes para no buscarse problemas. Pero también hay dictadores que son muy inteligentes. Pero en el caso de Nerón, al igual que el caso de Herodes Antipas, eran tontos con poder. No eran ilustrados con poder como lo pudo haber sido Julio César o Augusto. ¿Qué sucede? Que lo arrestan en la fortaleza de Maqueronte. Flavio Josefo, que era, vamos a decir, un paparazzo de la época, pero también era un gran historiador, habla de esto. Los evangelios de Marcos y Mateo también se refieren a este hecho. Ahora, realmente Juan predicaba, pero tenía una prédica muy fuerte, más que la de Jesús, era más frontal. Y por las prédicas podía levantar a un pueblo que ya tenía una historia con los celotes y podía darse el caso de que los seguidores de Juan el Bautista también se sublevaran. Iban a tener la de los celotes y después la de los seguidores de Juan. Ya había problema con los esenios, que eran más tranquilos, pero no se sabía. ¿Y qué pasaba? Que cada vez que un grupo de judíos se rebelaba, Roma apretaba el poder y se las veían mal durante mucho tiempo. Después de los celotes, recuerden que Roma pone una autoridad total y empiezan las crucifixiones como si fueran multas de tránsito. Si ahora llegaban los esenios, pues sería ya el fin de la existencia misma de los judíos, de los templos y de los sacerdotes. Y si después viene Juan, pues van a decir, pues se acabó la época de las profecías. Y recuerden que el periodo del judaísmo ha pasado. Primeramente llegan los sacerdotes. Después los profetas. Aunque muchos dicen primero fueron los profetas y luego los sacerdotes, porque Moisés es un profeta. Pero realmente, miren, si vamos a calcular, Moisés fue un profeta, pero Moisés es el que crea en Aarón, por disposición de Dios, el sacerdocio de la casta de los levitas y de la casta de Aarón. Después de los sacerdotes, vino una época otra vez de profetas, del profetismo. Después viene del profetismo la época del mesianazgo y después termina con el rabinato. Estas etapas, aunque las han querido cambiar y poner que los sacerdotes estaban antes que los profetas, por la época de Moisés, podemos decir que primero realmente Moisés fue el que da la estructura, pero también era un profeta, o podemos decir que era un vidente, o podemos decir como querramos llamarlo, pero realmente Moisés es un profeta. Por tanto, el primer profeta Moisés y después vendrían los sacerdotes. Después otra época de auge de los profetas y luego vendría el mesianazgo y después vendría el rabinato que se conserva hasta hoy. Ya les he explicado que un rabino no es un sacerdote judío. Muchas personas dicen, un rabino es un sacerdote judío. No, un rabino es un maestro de la ley. Él se encarga de interpretar la ley. Un sacerdote es quien hace los ofrecimientos y el holocausto en el templo. Al no haber templo en Jerusalén porque está destruido y no está el arca de la alianza, los sacerdotes no pintan nada y por tanto la casta de Leví ni las demás castas sacerdotales hacen nada. Pero un rabino no es un sacerdote. Un rabino es un maestro de la ley, pero no es un sacerdote. Dicho esto, Juan no dudó nunca de Cristo.
lo reconoce como el Cordero de Dios. Pero sin embargo, cuando Juan está, una cosa muy extraña, y es que cuando Juan está en Maqueronte, que es la fortaleza, envía un mensaje para asegurarse realmente de que Jesús era el Mesías esperado. Esto lo narra Mateo. ¿Qué hizo que Juan dudase de que su primo no era el Mesías que él había reconocido? Porque cuando lo bautiza el Espíritu Santo y Dios dice, este es mi hijo, me complazco de él. Bueno, pues un poco absurdo sería que Juan preguntase entonces, vayan y pregunten si realmente es el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que ya Cristo había tenido una prédica muy distinta a la que Juan mismo había conocido. Y por eso envía a sus discípulos y le preguntan a Jesús, mire, Juan está preso y quiere saber si de verdad usted es el Mesías que se estaba esperando. Y regresan con el mensaje y dice Mateo que, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le responde, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces Juan el Bautista es considerado, cuando le dicen esto a Juan, Juan lo cree. Realmente no se dice el momento en que Juan escucha el mensaje, se piensa que ya lo habían degollado. Pero realmente de quien Jesús habla con algunos elogios, que a algunos no le parecen elogios, pero realmente lo son, es de Juan el Bautista. Porque Jesús dice que no hay más grande, que el más grande entre los hombres es Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista dice que es el más chico en el reino de los cielos. Que el más chico en el reino de los cielos es mayor que Juan. Esto no se entiende, porque dice, ¿cómo va a decir que no ha habido otro más grande entre los hombres que Juan? Claro, lo dice porque recuerden que Cristo, el mensaje de Juan es bautícense para el perdón de los pecados, pero Cristo va más allá. Y le empieza a dar poder a las personas, cosa que Juan no hacía. Incluso Cristo empieza a bautizar también. Por tanto, no se comprendía bien este tema. En Mateo 11 también habla, dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, lo dice en Mateo. Ahora, la iglesia romana celebraba su festividad y la sigue celebrando el 24 de junio, porque es 6 meses antes de Navidad. Porque el evangelio, como dice que Isabel estaba de 6 meses cuando el ángel anunció a la prima de esta María, que sería madre de Mesías, pues el nacimiento da, que es esta la fecha, 24 de junio, porque tenía 6 meses cuando el ángel le anuncia a María, que sería madre de Mesías. Ahora, nosotros celebramos el 29 de agosto porque se conmemora la decapitación de Juan el Bautista. Esto es una realidad. ¿Y por qué el día de su muerte? Porque el día de su muerte encierra el valor que hay que tener para predicar la palabra sin tener miedo. Y Juan predicó y le costó la vida. Y eso es algo que la iglesia debe valorar más que el día del nacimiento. Se dice que la confesión de pecados viene de Juan el Bautista. Los sacerdotes que practican el rito del bautismo lo seguimos practicando. Cuando estamos bautizando lo hacemos por Juan el Bautista, que fue el que nos enseñó a bautizar. Eso sí, no hacemos la circuncisión, pero el bautizo lo hacemos. Y muchos dicen que la gente confesaban a Juan sus pecados y Juan los bautizaba. En el rito católico las confesiones son independientes y los bautismos son independientes, pero por eso el adulto se confiesa antes y luego se bautiza. Esto es por Juan. O sea, esta práctica del bautizo no viene por los bautizos que hizo Cristo, sino por el precedente de Juan el Bautista. Como un dato, para terminar, les quiero decir que en el Islam, Juan el Bautista
reciben en el Corán, es citado una quincena de veces el nombre de Yahya ibn Zacarías, o sea, Yahya, que vendría siendo Yahya ibn Zacarías, significa Juan, el hijo de Zacarías. Unos dicen que es más fácil decir Yahya. Saben ustedes que según la tradición María es Mariam. Y según esta tradición del Corán, dicen que Mariam, al quedarse embarazada de Jesús, se retira a un oratorio, vivía sola bajo la tutela del profeta Zacarías, la visitaba para cuidar de ella y llevarle alimento. Sin embargo, María no necesitaba que le llevasen alimento, pues el propio Dios se lo proveía. Maravillado por el milagro, se dice que Zacarías rogó a Dios que hiciera también por él un milagro. Mi cuñada, prima, ha pedido, ha orado y le han dado la gracia de tener un hijo, pues yo quiero la misma gracia para mí. Zacarías rogó a Dios que le hiciera este milagro y le da un hijo, en efecto. Accede a los ruegos, nace Juan, en agradecimiento Zacarías ayuna, se mantiene en silencio durante 3 días. Aquí dicen que es que se mantiene en silencio. En los evangelios dicen que se queda mudo, el ángel lo enmudece y Dios le da a Juan una sabiduría y conocimiento haciéndolo profeta. Esto es para nuestros hermanos musulmanes. En el Corán tienen esta gran estima a Juan. Incluso llegan a decir que es un hombre lleno de cualidades y virtudes, con un hombre de respeto, que guardaba también inmenso respeto por sus padres, gran sinceridad. Fue uno de los profetas con los que se encontró Mahoma en el Isra, en su legendario viaje nocturno a Jerusalén. Mahoma se encuentra con él, un encuentro místico. Eso está en el Isra. Y la tradición nos afirma que está enterrado en la gran mezquita de los Omeyas en Damasco. Esto no lo sabemos. Pero tradición se respeta. La tradición dice esto, que está enterrado en la mezquita de los Omeyas que se encuentra en Damasco. Hasta aquí ya vimos a Juan el Bautista, 29 de agosto, fecha de su decapitación. Ejemplo de sacerdote, porque realmente da la vida por predicar una verdad, o por lo menos su verdad. Recuerden que hay 3 verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad. Yo creo que él predicó las 3, su verdad, predicó la del tercero, que era Cristo, la verdad, y creo que predicó la verdad universal, que era arrepiéntanse y bautícense para que se les perdone los pecados. Eso era algo que entraba un poco en conflicto. Hasta aquí Juan el Bautista, que ruegue por nosotros. A todos los bautizados en este día recuerden encender su llama, su vela flameante en recordación de este bautizo. Era costumbre antes rociarse la cabeza con agua bendita estos días, para recordar el bautizo. Entre tanto, pues disfrutemos de esta solemnidad de Juan el Bautista. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.